En el vasto escenario de la vida, hay quienes brillan con luz propia, dejando huellas imborrables en el corazón de quienes los rodean. María del Rosario Mendoza Chávez, conocida como Rosy Mendoza, nació el 6 de junio de 1943 en Ixtlán del Río, Nayarit. Desde sus primeros años, su vida estuvo marcada por la búsqueda de un destino que la llevaría a convertirse en un ícono de la farándula mexicana. A la tierna edad de 4 años, Rosy fue internada en un colegio de monjas en Guadalajara, un lugar austero que le proporcionó la disciplina necesaria para enfrentar los desafíos venideros. A los 9 años, su familia se trasladó a Ciudad Obregón, Sonora, donde su vida dio un giro inesperado. Fue en este entorno donde, a través de una amiga, tuvo su primer contacto con el mundo del espectáculo al ser presentada a una caravana de artistas que recorría la región. El destino le sonrió cuando comenzó a trabajar como presentadora en esos espectáculos, y su atractivo físico pronto captó la atención de productores y del público. Con la caravana como trampolín, Rosy llegó a la Ciudad de México, donde las luces del escenario la esperaban con los brazos abiertos. Así, comenzó una travesía que la llevaría a convertirse en una de las vedettes más queridas y recordadas de su tiempo. En el teatro lírico, su talento floreció junto a leyendas como Germán Valdés Tintán y los hermanos Carrión. La magia de su presencia iluminó cada rincón del escenario, y su nombre comenzó a resonar en las revistas de la época, donde su imagen se convirtió en sinónimo de belleza y carisma. Con cada actuación, Rosy Mendoza no solo conquistaba al público, sino que también se forjaba un lugar en la historia del entretenimiento mexicano. En el corazón de la Ciudad de México, donde los sueños se entrelazan con la realidad, Rosy Mendoza comenzó a forjar su legado. Cada presentación en el teatro lírico era un despliegue de talento y carisma, donde su figura se movía con gracia, dejando al público cautivado. La magia de su voz y su inigualable presencia escénica la llevaron a compartir el escenario con grandes de la comedia y la música, convirtiéndose en una de las vedettes más admiradas de su tiempo. La vida de Rosy no solo se limitó a las luces y los aplausos. A medida que su carrera despegaba, también enfrentaba el desafío de ser mujer en un mundo donde la imagen y la apariencia a menudo definían el éxito. Sin embargo, su esencia trascendía las superficialidades. Era una artista comprometida, que sabía que detrás de cada actuación había un esfuerzo y una pasión que merecían ser reconocidos. Con cada nuevo proyecto, Rosy se aventuraba más allá de su zona de confort. En 1968, su llegada al emblemático Cabaret El Capri marcó un hito en su trayectoria. Allí, junto a figuras como Yolanda Montes Tongolele y Manolo Muñoz, su nombre se consolidó entre los grandes. Las noches en el cabaret eran una explosión de color y ritmo, donde el mambo y la alegría resonaban en cada rincón. Fue en este ambiente vibrante donde Pérez Prado le dedicó su famoso mambo, La cintura de Rosy, un homenaje a su esbelto talle que la convirtió en un ícono de sensualidad y elegancia. A medida que el tiempo avanzaba, su carrera se expandía hacia la televisión, donde participó en programas que se convirtieron en clásicos. Su carisma y simpatía la hicieron una favorita del público, y su presencia en la pantalla chica se volvió tan natural como su actuación en el escenario. Rosy Mendoza no solo era una vedette, era una artista multifacética que sabía cómo conectar con su audiencia, dejando una huella imborrable en la cultura popular mexicana. Sin embargo, el camino no siempre fue fácil. Enfrentó desafíos personales y profesionales, pero su espíritu indomable la llevó a seguir brillando, a reinventarse y a adaptarse a los cambios de la industria. Su historia es un testimonio de perseverancia, una narrativa que se entrelaza con la historia del entretenimiento en México, donde cada paso que dio fue un baile hacia la inmortalidad. En la cúspide de su carrera, Rosy Mendoza no solo se convirtió en una figura emblemática del cabaret, sino que también se atrevió a explorar nuevos horizontes. La década de 1970 fue testigo de su evolución como artista, una etapa en la que su nombre resonaba con fuerza en cada rincón del país. Las luces del escenario y los aplausos del público eran su aliento, pero detrás de esa brillante fachada, había una mujer que luchaba constantemente por ser reconocida más allá de su imagen. El cabaret, con su atmósfera vibrante y su energía desbordante, se convirtió en su segunda casa. En el Capri, donde las estrellas brillaban con intensidad, Rosy compartió escenario con grandes como Yolanda Montes Tongolele y Manolo Muñoz. Cada actuación era una celebración de la vida, un espacio donde la música y el baile se entrelazaban en un abrazo eterno. Fue allí, en el corazón del espectáculo, donde Pérez Prado le dedicó su famoso mambo, La cintura de Rosy, un homenaje que no solo resaltaba su esbelto talle, sino que también la consagraba como un ícono de sensualidad y gracia. A medida que su fama crecía, también lo hacía su versatilidad. No contenta con ser solo una vedette, Rosy se adentró en el mundo del cine y la televisión,
dejando su huella en producciones que se convirtieron en clásicos. Su carisma y su capacidad para conectar con la audiencia la hicieron brillar en cada proyecto, desde telenovelas hasta programas de variedades, donde su risa y su energía contagiaban a todos los que la rodeaban. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no estaba exento de desafíos. La presión por mantener una imagen perfecta y la lucha constante por ser tomada en serio como artista eran batallas que libraba en silencio. Rosy sabía que su talento iba más allá de lo superficial, y con cada paso, buscaba demostrar que era mucho más que una simple figura en el escenario. Con determinación y pasión, se enfrentó a las adversidades, convirtiendo cada tropiezo en una oportunidad para reinventarse. En el transcurso de su carrera, Rosy Mendoza se convirtió en un símbolo de empoderamiento femenino en un mundo que a menudo minimizaba el papel de las mujeres en el espectáculo. Su legado no solo se forjó en los aplausos y en las luces, sino en la valentía de ser auténtica, en la capacidad de soñar y en la fuerza de nunca rendirse. A través de su arte, dejó un mensaje claro. Cada mujer tiene el poder de brillar, de desafiar las expectativas y de escribir su propia historia. Así, con cada actuación, Rosy no solo conquistaba al público, sino que también se convertía en un faro de inspiración para futuras generaciones de artistas. En la década de 1970, el nombre de Rosy Mendoza resonaba con fuerza en cada rincón de México, consolidándose como una de las vedettes más emblemáticas de su tiempo. Las luces del cabaret El Capri, donde su figura se movía con gracia y sensualidad, se convirtieron en el escenario ideal para desplegar su talento. Allí, junto a otras grandes figuras del espectáculo, Rosy no solo brillaba por su belleza, sino también por su carisma desbordante que cautivaba a todos los que la veían. Cada actuación era un despliegue de energía y color, un festín para los sentidos que dejaba al público con ganas de más. El mambo, ese ritmo vibrante que la acompañaba, resonaba en el aire, y con cada paso, Rosy se adentraba más en la memoria colectiva de una época dorada. Fue en este entorno donde el famoso músico Pérez Prado le dedicó su célebre mambo, La cintura de Rosy, un homenaje que no solo celebraba su esbelto talle, sino que la consagraba como un ícono de sensualidad y elegancia. Mientras su carrera despegaba, Rosy se aventuraba en el mundo del cine y la televisión, explorando nuevos horizontes que la llevarían a alcanzar una popularidad aún mayor. Participó en producciones que se convirtieron en clásicos, dejando su huella en la pantalla con su risa contagiosa y su inigualable presencia. Cada aparición era un recordatorio de que, detrás de la figura glamorosa, había una artista comprometida que luchaba por ser reconocida por su talento y no solo por su apariencia. Sin embargo, el camino hacia el estrellato no estaba exento de obstáculos. Rosy enfrentó la presión de mantener una imagen perfecta en un mundo que a menudo juzgaba a las mujeres por su físico. Enfrentó críticas y desafíos, pero su espíritu indomable la llevó a superarse constantemente, a reinventarse y a demostrar que su talento iba más allá de lo superficial. Cada tropiezo se convirtió en una oportunidad para brillar aún más, y con cada paso, dejó claro que era mucho más que una simple vedette. A medida que avanzaba la década, su nombre se convirtió en sinónimo de empoderamiento femenino en una industria que a menudo minimizaba el papel de las mujeres. Rosy Mendoza no solo era un artista, era un símbolo de fortaleza y autenticidad. A través de su arte, transmitió un mensaje poderoso. Cada mujer tiene el derecho y la capacidad de soñar, de luchar por sus sueños y de brillar con luz propia. Así, su legado perduró, no solo en los aplausos del público, sino en la inspiración que dejó en futuras generaciones de artistas que la admiraron y siguieron su ejemplo. Era la década de 1980, un tiempo de cambios vertiginosos en el mundo del espectáculo, donde las luces del cabaret seguían brillando intensamente. Rosy Mendoza, con su inconfundible carisma y talento, se había convertido en un referente ineludible de la farándula mexicana. Cada presentación era un encuentro mágico, donde su figura deslumbrante y su voz cautivadora hacían vibrar a un público que la adoraba. En el escenario, Rosy no solo era una vedette, era una fuerza de la naturaleza, una mujer que había aprendido a desafiar las expectativas y a superar las adversidades. En este contexto, su participación en la Caravana Corona fue un capítulo crucial en su carrera. Durante más de una década, recorrió el país junto a un elenco de grandes estrellas, llevando su arte a cada rincón de México. Desde el norte hasta el sur, su nombre resonaba en teatros y cabarets, donde las multitudes se reunían para disfrutar de su espectáculo. Rosy se convirtió en un símbolo de alegría y celebración, un faro de luz en un mundo a menudo sombrío. Sin embargo, el camino de Rosy no estuvo exento de dificultades. A medida que su fama crecía, también lo hacía la presión de mantenerse relevante en una industria que cambiaba constantemente. Enfrentó críticas y desafíos personales, pero su espíritu indomable nunca flaqueó.
Cada tropiezo era una oportunidad para reinventarse, y con cada actuación, demostraba que su talento iba más allá de lo superficial. Era una artista en constante evolución, dispuesta a explorar nuevos horizontes y a desafiar las normas establecidas. El cine, su otra gran pasión, también le ofreció la oportunidad de brillar. Participó en películas que se convirtieron en clásicos, dejando una huella imborrable en la historia del cine mexicano. Su presencia en la pantalla grande era tan magnética como en el escenario, y su habilidad para conectar con el público la convirtió en una figura querida y respetada. A través de sus papeles, Rosy transmitía no solo su talento actoral, sino también su esencia, su autenticidad y su lucha por ser reconocida como una artista integral. A medida que se acercaba el final de la década, Rosy continuaba desafiando las expectativas. Su legado no solo se forjó en los aplausos y las luces, sino en la valentía de ser una mujer auténtica en un mundo que a menudo minimizaba el papel de las mujeres en el espectáculo. Con cada paso que daba, Rosy Mendoza no solo conquistaba el corazón del público, sino que también se convertía en un símbolo de empoderamiento y resiliencia. Su historia es un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para brillar. En el ocaso de la década de 1980, Rosy Mendoza se erguía como un faro de luz en el firmamento del espectáculo mexicano. Cada actuación en el Cabaret El Capri no solo era un despliegue de talento, sino una celebración de la vida y la cultura que la rodeaba. Las risas, los aplausos y el murmullo del público eran el eco de una época dorada en la que su nombre resonaba con fuerza en cada rincón del país. Rosy había logrado convertirse en un símbolo de alegría, llevando su arte a cada rincón de México a través de la Caravana Corona, donde compartía escenario con otras grandes leyendas. Sin embargo, la vida de esta artista no estaba exenta de sombras. A medida que la industria del entretenimiento cambiaba, también lo hacían las expectativas sobre ella. La presión por mantenerse relevante y la lucha constante por ser reconocida como una artista integral en un mundo que a menudo la reducía a su imagen eran batallas que libraba en silencio. Rosy, con su espíritu indomable, se negaba a ser definida solo por su belleza. Su talento y su pasión por el arte eran su verdadero legado, y cada desafío se convertía en una oportunidad para demostrar que era mucho más que una vedette. Mientras su carrera cinematográfica florecía, participando en películas que se convirtieron en clásicos del cine mexicano, Rosy continuaba desafiando las normas establecidas. Su presencia en la pantalla grande era tan magnética como en el escenario, y su capacidad para conectar con el público la convirtió en una figura querida y respetada. En cada papel, dejaba una huella imborrable, mostrando que su esencia trascendía las superficialidades de la fama. A medida que se acercaba el final de la década, Rosy Mendoza se mantenía firme, enfrentando los desafíos con la determinación que la caracterizaba. Su legado no solo se forjó en los aplausos y las luces, sino en la valentía de ser una mujer auténtica en un mundo que a menudo minimizaba el papel de las mujeres en el espectáculo. Con cada paso que daba, Rosy no solo conquistaba el corazón del público, sino que también se convertía en un símbolo de empoderamiento y resiliencia. La historia de Rosy es una crónica de lucha y pasión, donde cada caída se transformaba en un nuevo comienzo. En un mundo que a menudo intentaba silenciar su voz, ella se alzó con fuerza, recordándonos que el verdadero arte reside en la autenticidad y en la capacidad de soñar. A través de su legado, Rosy Mendoza nos enseñó que cada mujer tiene el poder de brillar, de desafiar las expectativas y de escribir su propia historia en el gran escenario de la vida. En la cúspide de su carrera, Rosy Mendoza se convirtió en un símbolo de la resistencia y la reinvención en un mundo del espectáculo en constante cambio. Cada actuación no solo era una exhibición de su inigualable talento, sino también una declaración de su fuerza como mujer. En un entorno donde las expectativas a menudo eran opresivas, ella se erguía con gracia y determinación, recordando a todos que el verdadero arte no se limita a la apariencia, sino que proviene de la autenticidad y la pasión. La década de 1980 fue testigo de su esplendor. En el Cabaret El Capri, su presencia iluminaba cada rincón, y su energía desbordante contagiaba al público, que se entregaba a la magia de su espectáculo. Cada noche, Rosy compartía escenario con leyendas, creando momentos inolvidables que resonarían en la memoria colectiva. Su talento no solo la consagró como una de las vedettes más queridas, sino que también la convirtió en una figura emblemática de la cultura popular mexicana. Sin embargo, la fama trajo consigo desafíos. La presión por mantenerse relevante en una industria volátil era abrumadora. Rosy enfrentó críticas y cuestionamientos sobre su valía como artista, pero nunca permitió que eso la definiera. Con cada tropiezo, encontró la oportunidad de reinventarse, de explorar nuevos caminos y de demostrar que su talento iba más allá de lo que la gente veía. En su corazón,
sabía que su legado se construía no solo con aplausos, sino también con la valentía de ser fiel a sí misma. A medida que su carrera se expandía hacia la televisión y el cine, Rosy continuó desafiando las expectativas. Su participación en programas icónicos y películas que se convirtieron en clásicos del cine mexicano la consolidó como una artista integral. Con su risa contagiosa y su capacidad para conectar con el público, se ganó un lugar especial en la historia del entretenimiento. Cada papel que interpretó era una oportunidad para mostrar su versatilidad y su compromiso con el arte. En medio de su éxito, Rosy nunca olvidó sus raíces. Su historia es un recordatorio de que, detrás de cada estrella, hay un camino lleno de sacrificios y luchas. Su viaje desde Ixtlán del Río hasta convertirse en un ícono del espectáculo es un testimonio de su perseverancia y su pasión. A través de su arte, dejó claro que cada mujer tiene el poder de brillar, de desafiar las expectativas y de escribir su propia historia en el gran escenario de la vida. Con cada aplauso que resonaba en el cabaret, Rosy Mendoza no solo conquistaba al público, sino que también se convertía en un faro de inspiración para futuras generaciones de artistas. Su legado perdura no solo en los recuerdos de quienes la admiraron, sino en la fuerza que infundió en cada mujer que se atrevió a soñar. Así, su vida se convirtió en una danza eterna, donde cada paso era un homenaje a la belleza de ser auténtica y valiente. En el ocaso de su carrera, Rosy Mendoza continuaba siendo una figura emblemática en el panorama del entretenimiento mexicano. La década de 1990 marcó un periodo de transformaciones en su vida y su trayectoria. A pesar de las adversidades, su espíritu indomable nunca flaqueó. Las luces del escenario seguían brillando para ella, y aunque sus apariciones se volvieron esporádicas, su esencia seguía resonando en el corazón del público. En 1993, un regreso triunfal al Teatro Blanquita la unió nuevamente con la música de la Sonora Matancera, un reencuentro que evocaba memorias de una época dorada. Cada presentación era un recordatorio de su legado, un eco de risas y aplausos que reverberaba en las paredes del teatro. Sin embargo, el camino no estuvo exento de obstáculos. A fines de esa década, su vida se vio marcada por la sombra del cáncer pancreático, una lucha que enfrentó con la misma valentía que había mostrado a lo largo de su carrera. A pesar de los desafíos, Rosy nunca se rindió. Su amor por el arte y su pasión por el espectáculo la mantenían viva, y en 1999, se unió a un elenco de vedettes en el espectáculo teatral Las Inolvidables de la Noche. Allí, compartió escenario con figuras que, como ella, habían dejado una huella indeleble en la farándula mexicana. Cada actuación era un homenaje a su trayectoria, un tributo a las risas y a la alegría que había brindado durante décadas. A lo largo de su vida, Rosy también fue objeto de admiración en el mundo del arte. Modeló para renombradas fotógrafas y pintores, quienes capturaron su belleza y esencia en sus obras. Su imagen se convirtió en un símbolo de la feminidad y la fuerza, un reflejo de su vida llena de pasión y lucha. Cada retrato, cada fotografía, era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, su espíritu seguía brillando. En 2016, su participación en el documental Bellas de Noche la reconectó con su legado y con otras vedettes que habían sido parte de su viaje. Juntas, compartieron historias de risas, triunfos y desafíos, recordando al mundo que la esencia del espectáculo va más allá de las luces y los aplausos. Era un testimonio de la fortaleza de las mujeres en un mundo que a menudo las había subestimado. Sin embargo, la vida de Rosy Mendoza también estuvo marcada por momentos difíciles. En agosto de 2023, una caída en su hogar la llevó a una cirugía que la obligó a enfrentar una nueva realidad. A pesar de su recuperación inicial, su salud se vio afectada por complicaciones relacionadas con el lupus eritematoso sistémico que padecía. En diciembre de ese mismo año, su estado de salud se deterioró, llevándola a ser hospitalizada por problemas que finalmente culminaron en su fallecimiento. El 29 de diciembre de 2023, el mundo del espectáculo mexicano se detuvo para rendir homenaje a una de sus más grandes estrellas. Rosy Mendoza, con su inconfundible carisma y su legado imborrable, dejó una marca indeleble en la historia del entretenimiento. Su vida fue un viaje lleno de luces y sombras, pero siempre estuvo impulsada por la pasión, la autenticidad y la valentía de ser fiel a sí misma. Así, su historia perdurará en el corazón de quienes la admiraron, recordándonos que cada mujer tiene el poder de brillar, de desafiar las expectativas y de escribir su propia historia en el gran escenario de la vida. En el ocaso de su vida, Rosy Mendoza continuó siendo una figura emblemática, un símbolo de la resistencia y la reinvención en un mundo del espectáculo que nunca dejaba de cambiar. La década de 1990 trajo consigo nuevos retos y transformaciones, pero su esencia permaneció intacta. Cada presentación era un recordatorio de su legado,
un eco de risas y aplausos que reverberaba en los corazones de quienes la habían admirado a lo largo de los años. A pesar de que sus apariciones se volvieron más esporádicas, cada reencuentro con el escenario era un homenaje a su trayectoria. En 1993, un regreso triunfal al Teatro Blanquita junto a la Sonora Matancera evocó memorias de su esplendor, donde cada nota musical la conectaba con el pasado y el presente de su carrera. Sin embargo, la vida le tenía preparadas pruebas difíciles. A fines de la década, el diagnóstico de cáncer pancreático marcó un punto de inflexión en su historia, un recordatorio de que incluso las estrellas más brillantes pueden enfrentar sombras. Aún así, el espíritu indomable de Rosy nunca flaqueó. Su amor por el arte y su pasión por el espectáculo la mantenían viva, y en 1999, su participación en Las Inolvidables de la Noche fue un tributo a su legado, donde compartió escenario con otras grandes vedettes que, como ella, habían dejado una huella imborrable en la farándula mexicana. Cada actuación era una celebración de su vida, un testimonio de su fuerza y resiliencia. A lo largo de su carrera, Rosy también fue reconocida en el mundo del arte. Su belleza y esencia fueron capturadas por renombradas fotógrafas y pintores, convirtiéndose en un símbolo de la feminidad y la fuerza. Cada retrato, cada fotografía, era un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, su espíritu seguía brillando. Su imagen se convirtió en un ícono, inspirando a generaciones de mujeres a soñar y a luchar por sus propias historias. En 2016, su participación en el documental Bellas de Noche la reconectó con su legado y con otras vedettes que habían sido parte de su viaje. Juntas, compartieron historias de risas, triunfos y desafíos, recordando al mundo que la esencia del espectáculo va más allá de las luces y los aplausos. Era un testimonio de la fortaleza de las mujeres en un mundo que a menudo las había subestimado. Sin embargo, la vida de Rosy Mendoza también estuvo marcada por momentos difíciles. En agosto de 2023, una caída en su hogar la llevó a una cirugía que la obligó a enfrentar una nueva realidad. A pesar de su recuperación inicial, su salud se vio afectada por complicaciones relacionadas con el lupus eritematoso sistémico que padecía. En diciembre de ese mismo año, su estado de salud se deterioró, llevándola a ser hospitalizada por problemas que finalmente culminaron en su fallecimiento. El 29 de diciembre de 2023, el mundo del espectáculo mexicano se detuvo para rendir homenaje a una de sus más grandes estrellas. Rosy Mendoza, con su inconfundible carisma y su legado imborrable, dejó una marca indeleble en la historia del entretenimiento. Su vida fue un viaje lleno de luces y sombras, pero siempre estuvo impulsada por la pasión, la autenticidad y la valentía de ser fiel a sí misma. Así, su historia perdurará en el corazón de quienes la admiraron, recordándonos que cada mujer tiene el poder de brillar, de desafiar las expectativas y de escribir su propia historia en el gran escenario de la vida.